buenos días. Qué rico volverles a ver en esta mañana. Creo que ya todos me conocen, o sí, alguien que no me conozca, que diga quién es, de dónde viene, para dónde va, ¿no? Bueno. Gracias porque al pastor que me invita a compartir la palabra una vez más hoy en este lugar. Y vamos a irnos a la Biblia, porque sé que hay otro culto a las 10 y toca al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32 por el momento. Evangelio de Juan, capítulo 31, ¿qué dije? Capítulo 8, versículo 31 y 32 por el momento. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, no sé usted qué tenga ahí, pero da igual el sentido. Lo que pasa es que es un poquito más claro el asunto. ¿Ya todos tienen ahí? Amén. Saquen su Biblia, sea donde la tenga. Dice de la siguiente manera: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Los hará libres. Bueno, la palabra discípulo, que ya usted la identificó en el texto que estamos leyendo, es una palabra griega que significa aprendiz. Quiero que entienda esto para que cuando podamos entender el mensaje que Jesús le estaba dando a su auditorio en ese momento. ¿Qué significa la palabra discípulo? Aprendiz, ok. La palabra discípulo. Ser discípulo entonces implica un proceso de ¿qué? Muy bien, de aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. Los aprendices tienen una relación con su maestro y buscan aprender y hacer lo que él hace. Es verdad, ¿cierto? Adoptar sus enseñanzas y su forma de vida. Los aprendices son discípulos que experimentan la libertad. ¿Se está dando cuenta que dentro del texto están todas estas cositas? Aunque no dicen así, pero ya vamos a mirar algunas cosas. Bueno, hoy quiero que hablemos sobre este tema que ya es diciente, discípulos de Cristo, cómo ser un discípulo de Cristo. Tal vez usted dirá, bueno, yo llevo de creyente ya tantos años, pues por ende, ya como por la, ¿cómo se llama cuando toma uno posesión de un lugar? Por años me corresponde, ¿no? Y tengo que decirle en esta mañana que no. No importa que usted lleve 5, lleve 10 o lleve 50 años en el cristianismo, probablemente no sea un discípulo de Cristo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué dice? ¿O será que por edad o por año tenemos el derecho? Bueno, entonces, vamos a mirar en ese pasaje, y probablemente en unos dos más, o uno más por lo menos, 3 requisitos para convertirnos en discípulos de Cristo. ¿Cuántos requisitos? 3 requisitos para convertirnos en discípulos de Cristo. Y voy a pedirle que esté atento y que me ayude a encontrar el primer requisito para convertirnos en discípulos de Cristo. El versículo 31 nos lo manifiesta, no está de manera explícita, o sea, está como escondidito ahí, pero ya lo vamos a encontrar. Metámonos un poquito dentro del contexto de dónde viene Jesús, de dónde aparece Jesús con estas palabras y con quién está. Es el capítulo 8 del Evangelio de Juan, arranca y bien, tiene aquel episodio de la mujer adúltera que casi fue apedreada, y después Jesús vuelve al templo y se encuentra con una multitud que siempre le seguía. Ustedes saben que a Jesús la multitud le seguía constantemente. En esa multitud, entonces Jesús, esa multitud comienza a seguirles enseñando. Ya con la historia de la mujer adúltera, ya les había dado una enseñanza, ahora les sigue enseñando, regresa y le sigue enseñando a toda la gente que lo estaba rodeando en aquel lugar. Ese capítulo, parte del capítulo, comienza a mostrarse Jesús como quién es. Les dice, yo soy la luz del mundo, entre otras cosas, ¿no? Les cuenta y les dice que Él ha venido con un propósito. El propósito de sacar a la gente del pecado, en palabras más claras, de perdonar, de salvar del pecado a las personas. ¿Qué más le dice Jesús?
que él fue enviado no por su cuenta, sino que el Padre fue quien lo envió. Entonces este panorama se realiza en una charla básicamente que Jesús se presenta ante una multitud, pero gran parte de lo que, o todo básicamente, de lo que Jesús se presentó siempre en la multitud, lo rechazaba su enseñanza. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Usted quién es? Eso es mentira, básicamente, ¿verdad? Siempre la multitud rechazaba la enseñanza. Pero me causa curiosidad, y ojalá usted también, porque en el versículo 31 dice algo muy interesante, véanlo ahí, no lo cité, pero véanlo, el anterior, versículo 31, dice algo interesante. ¿Qué es lo que dice? Ayúdenme tranquilo a leer si lo tiene ahí, por favor. Y el 31, sí, ¿qué dice? No, perdón, es que me estoy equivocado, soy yo. El 30, dice que el 31. Hay algo que antecede a esto, en el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Ahora sí. Ok. Ojo a eso. De esa gran multitud que seguía a Jesús, ¿qué sucedió? Según el versículo. Un sector, un grupo de esta multitud creyó en Jesús. Lo que decimos hoy en día, hizo la oración de fe y se convirtió, entre comillas, ¿sí? Es lo que uno dice hoy en día. Tomémoslo así, conoció a Cristo y creyeron en Él, listo, vale, el mensaje que Él estaba manifestando. Pero ahora entonces, en el versículo 31 que ya comenzamos a leer, Jesús no se enfoca en toda la multitud. ¿En quién se enfoca en su mensaje? ¿En quiénes? Pero sí, pero todavía los discípulos, ¿en quién se enfoca? Ojo porque el versículo 30 tiene la... ok, al grupito que habían ¿qué? O sea que la palabra en el versículo 31 no era para toda la multitud, sino para ¿quién? Los que habían creído. Escuche bien, ojo, esta palabra en esta mañana, ¿para quién será? Para los que han creído. Ok, solamente el pastor y los demás, hermano. Pero bueno, para los que hemos creído es la palabra en esta mañana. ¿Estamos? Luego entonces avanza el texto y es cuando Jesús, comenzamos a mirar lo que Jesús les dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ojo, ¿sí ves que no eran los discípulos? Porque Jesús no estaba dando por sentado que eran discípulos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en otras palabras? Tienen que convertirse en él. Ojo a lo que significa la palabra discípulo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús a esa gente? ¿Qué le estaba diciendo? Ok, que en adelante tenían que convertirse en aprendices. Ojo, pero aquí es donde comienza a florecer el primer requisito para ser discípulo de Cristo. ¿Qué había en la mente del grupo de judíos que se convirtió o que creyó en Cristo? Del versículo 30. ¿De qué estaba llena la mente de esos judíos? ¿De qué? Habían fariseos, habían de todo. ¿Qué había? Conocimiento de qué? De la ley, ¿cierto? Un conocimiento religioso de por años. Se dice que la ley vino de parte de Dios y los mismos maestros de la ley y los judíos se inventaron como 600 normas para regular, imagínense. La cabeza de esa parte de judíos, como buenos judíos, estaba llena de ¿qué? De religiosidad. ¿Me comprende eso? Lleno de religiosidad. Aquí es donde viene lo difícil que Jesús le estaba pidiendo. No le estaba pidiendo algo así como, ojo con lo que aquí aparece. Si Jesús le está pidiendo que deben ahora convertirse en aprendices, ¿cierto? Para ser discípulos de él, aprendices, entonces, ¿qué le está pidiendo? Ahí comienza a aparecer y emerger el primer requisito. ¿Qué le está pidiendo? Piense un poquito, ¿qué le estaría pidiendo? Bueno, para allá vamos. ¿Qué tiene que hacer usted y tengo que hacer yo para convertirme en discípulo de Cristo? Bueno, esa es la puerta, creer. ¿Sabe qué es? Cambiar la manera de pensar.
Por eso les dije que de qué estaba llena la cabeza de los fariseos que habían creído. Habían sí fariseos también hay de judíos que han creído. ¿De qué estaba llena? De religiosidad, de religiosidad. Y Jesús sabía eso. Bueno, ahora creyeron, pero tiene que dar el segundo paso, es ser discípulos. ¿No era fácil lo que le estaba pidiendo? ¿Era fácil? ¿Usted qué dice? Yo le pregunto en esta mañana, ¿acaso es que es fácil ser discípulo de Cristo? Pero pregunto, ¿se puede o no se puede? Ok, ¿verdad? Claro que se puede, no es fácil, porque todo tiene su precio, todo tiene su precio. Entonces, eso es o sea, lo tremendo. A ese grupo de personas les estaba pidiendo ahora que se convirtieran en sus discípulos. Mira aquí otra enseñanza entre líneas. Eso me dice que puede existir un mundo, un grupo, como una multitud de creyentes, pero no ¿qué? No una multitud de discípulos. El mensaje es claro, porque por eso les dije, Jesús se enfocó en los que habían creído, ya no en la multitud, era su objetivo. La multitud escuchó seguramente, pero el objetivo de Jesús era los creyentes, los que habían creído. Ahora, es decir que puede existir una multitud, puede existir un gran grupo de creyentes, más, minimicémoslo más, puede existir personas creyentes en el presente, pero no discípulas o discípulos de Cristo. ¿Usted qué dice? Porque el discípulo de Cristo tiene otra connotación, ¿sí? Tiene otra connotación bastante diferente. Seguimos mirando el texto donde estábamos, el 31. Pues vamos a leer hasta que ojalá lo sepamos de memoria. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente ¿qué? Mis discípulos. Ojo con esto, porque cuando hablamos de cambiar la manera de pensar, era lo que Jesús les estaba pidiendo. ¿En qué creían los judíos en ese momento? Los que se habían convertido. ¿Cuál era su creencia? Toda la ley, pero toda la religiosidad como tal, toda la vida religiosa. Ahí estaban aferrados en esa vida religiosa. Ahora Jesús les pide que se vayan hacia el otro lado y que se metan en la enseñanza que él estaba dando. Eso se llama cambiar la manera de pensar, ¿o no es así? Si usted es discípulo de Cristo, ha tenido que por fuerza mayor o menor haber cambiado su manera de pensar. Y aún como usted es un aprendiz porque es discípulo de Cristo, hay que seguir cambiando la manera de pensar. Quien no cambia la manera de pensar no puede llegar a ser discípulo de Cristo. Y tengo que decir en esta mañana algo, con el permiso de ustedes: hay creyentes tercos. Aquí en esta iglesia no hay. El pastor me ha dicho que todos son muy verticales, y yo le creo. No veo cara aquí de tercos, no se venga a ver, hacemos una panorámica, no veo cara de tercos, gracias al Señor por eso. En algunas partes, sobre todo hacia donde yo, esa región, sí hay algunos que son como tercos. ¿Cómo la ve, no? Que no quieren cambiar la manera de pensar y que en lugar de meterse y ser aprendices de Cristo, de su palabra, se están radicalizados y parados en sus creencias religiosas y cambiaron. Lo que hicieron fue cambiar de iglesia. ¿Me comprende eso? Ya no vamos a misa de 7, vamos a culto de 8. Y no, el asunto no es así. Hay muchos creyentes, pero seguramente unos pocos discípulos. ¿Usted en qué lado se encuentra? ¿En el lado de los creyentes o en el lado de los discípulos? ¿O dónde le gustaría estar? Recuerde que no es fácil ser discípulo. Eso tiene un precio. Y Jesús mismo lo planteó en algunas ocasiones. Jesús dijo: quien quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Ese es otro texto hermoso y que nos da en la cabeza durísimo, que no vamos a hablar porque no es el sentido. Pero significa sacrificio ser discípulo. El creyente
es aquel que vive en la comodidad del cristianismo. Es aquel que se la pasa con la mano pidiendo oración a todo momento. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero alguien le dice, o el pastor le dice, listo mi hermano, vamos al templo a orar, es que no tengo tiempo. ¿Cómo es eso? ¿El problema es de él o es mío? Yo soy un instrumento, como lo puede ser usted, para orar y apoyarlo, pero el creyente vive en la comodidad. ¿Han escuchado usted una canción por allá de música llanera que dice que el hermano Carretilla? ¿Ninguno? Pareciera que sí. Les dejo ahí para que para que la busquen y la escuchen. Búsquenla, es una canción, sí, los hermanos Carretilla. Entonces, en otras palabras, no basta creer, hay que cambiar la manera de pensar para ser discípulo. Es decir, ahora, el ser discípulo no implica un estatus o un punto de llegada y ahí terminó todo, no. El aprendiz es una persona, es un creyente que continuamente está creciendo y está madurando. Y probablemente hasta que lleguemos a la tumba, eso no se va a terminar. Siempre seremos aprendices. Note que el discípulo significa ser aprendiz, es decir, hay toda la vida para aprender, pero no para cometer los mismos errores, desobediencias y terquedades. Hay que ir madurando, hay que ir creciendo, hay que sacar de la cabeza y del corazón todo lo que no nos ayuda a alabar y glorificar a Cristo. Hay que sacar conceptos religiosos de nuestra vida, de nuestra mente, que traemos todavía. A pesar que nos repican en muchas cosas, hay conceptos que quedan ahí martillando. En algunos lugares que usted de pronto se imagina donde o conoce, no dejan predicar si no es con corbata a los pastores. Y por mi tierra, por allá hay pastores que predican en corbata. Y digo, me iba a venir a predicar en tenis hoy y en jean. Yo dije, ¿qué tal que me apedreen en la iglesia? Porque hay un concepto religioso, que porque se está en tenis y jean predicando, entonces se pierde la santidad o la unción. Eso es religiosidad, eso no es. El discípulo no está arraigado al jean o a los tenis, está arraigado a la enseñanza de Cristo. ¿Se da cuenta? Por ahí cambiar la manera de pensar. Bueno, entonces avancemos un poco más. Ya desde el punto de vista, entonces, si usted es un discípulo, entonces es un aprendiz y no puede dejar de aprender. Todos los días tiene que aprender para crecer. Si usted no aprende, no va a crecer. Y si usted no cambia su manera de pensar, de igualmente. El pastor Jason dijo algo hace ratico: hay que desaprender para volver a aprender. Un discípulo desaprende y vuelve y aprende. Dígame a mí, que me ha tocado sudarla a veces con eso. Gracias a Dios que hoy he tratado ya de aprender, desaprender y aprender, porque uno llega con resabios. Es que el pastor fulano de tal así enseña, es que tal cosa, es que el apóstol fulano de tal, el profeta de tal lugar así lo dijo, y si el profeta lo dijo, eso es más firme que una escritura autenticada por notario y todo. No es así el asunto, tampoco. Hay que ceñirnos a la palabra, a las escrituras. Amén. Y el discípulo se ciñe a las escrituras del Señor. Y otra cosa, las aprende a estudiar. Ay, porque es que si yo veo por la red social cosas que me dan ganas de contestarle a algunas personas. Ponen unos textos para justificar y yo digo, pero esto, entonces, ¿de qué lado sacaron esta vaina? Hay que aprender a estudiar la Biblia. Dios dejó herramientas. El discípulo es un aprendiz que busca, pregunta a sus líderes, a su pastor, ¿cómo estudio la Biblia? Se llama el método de estudiar la palabra de Dios. No se inventa que es que yo siento. Bueno, usted puede sentir, pero si otro no siente, no, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es el mensaje que la escritura realmente
me está dando hoy y allá, cuando se escribió, se quiso dar, qué es lo que Dios quiso traer para enseñar. Entonces, espero que a partir de hoy usted siga, continúe o comience a ser un aprendiz para convertirse en ¿qué? En discípulo. Bueno, avancemos, porque esto, el reloj si no para ni nada. Segundo, en ese mismo texto que estamos ahí, del versículo 31, entonces dice, volvamos a leer, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles, en la Reina Valera dice creo que obedientes, ¿cierto? A mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Ahí aparece, ahí sí es más tangible el segundo requisito. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Fidelidad u obediencia, básicamente. Esto es más sencillo que nada. El segundo requisito para convertirnos en discípulos de Cristo, ¿cuál es? Fidelidad u obediencia. Vivir en obediencia, pero no en obediencia a lo que usted cree o piensa que está bien. ¿Qué es lo que el texto me dice o pide? Fidelidad, obediencia ¿a qué? ¿A qué dice Jesús? A mis palabras, a mis enseñanzas. Es que uno puede ser fiel y obediente a muchas cosas, ¿cierto? A lo malo, ¿cierto? No, hay que ser claridad. El que es obediente o fiel a las enseñanzas de Jesús, entonces por ende tiene una característica que es un aprendiz. Por tanto, como resultado, es un discípulo de Cristo. ¿Habrán esta mañana en este lugar muchos discípulos de Cristo? ¿Ustedes qué dicen? Debe haber. Y si no, confróntese con la palabra. Confróntese con la palabra y piense, soy discípulo de Cristo. Esa es la idea. Y si la estoy votando es para que analice y se confronte. Y sé que el Espíritu Santo ahí comienza a traernos algunas cosas y enseñarnos. El objetivo es ser discípulos de Cristo. Recuerde que no es suficiente creer. Y para ser discípulo se necesita obediencia a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. ¿Sabe usted? Y quiero soltarle un par de cositas aquí, hablando un poco de un discípulo. Un discípulo, un aprendiz que permanece obediente a las Escrituras, a la palabra de Cristo, es una persona que no está amarrada al pasado, que no está atada a lo que hizo, sino que está seguro en el presente hoy que es hijo de Dios y que la posición que ocupa es porque Cristo se la dio en la cruz a través de su muerte. ¿Por qué un discípulo? Porque el discípulo está dedicado a estudiar las Escrituras. Y entonces como resultado de estudiar la palabra viene la obediencia, ¿verdad? Oigas, a veces uno se admira porque hay un gran número de creyentes, aquí tampoco existen, yo sé que no, esto solamente por ilustrar. Hay algún número de creyentes que les gusta las bendiciones y a quién no, diría, ¿no? Les gustan los milagros y corren a buscar los milagros, corren para allá, corren para acá. Yo digo, pero si es que la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? En algunos textos, por lo menos hay un pasaje que me gusta muchísimo de Deuteronomio 28, 1 al 3. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien. ¿Usted para qué anda corriendo? ¿Para dónde el vecino? Es que allá está la unción. ¿Quién dijo eso? Eso no lo hace un discípulo. Si el Señor lo puso acá, lo plantó acá, es para que eche raíces. ¿Ya? ¿Qué hace buscando por dar la unción donde no se le perdió? Y cuando ni siquiera sabe qué es unción. Yo quisiera que los que dicen así dijeran, me explicaran teológicamente qué es la unción. Y se van de para atrás cuando sepan que no es lo que ustedes piensan. ¿Se da cuenta de eso? El discípulo en su obediencia. No hay otro camino, ojo. No hay otro canal, no hay otro medio para que lleguen las bendiciones a mi vida. El medio se llama obediencia.
usted tiene una responsabilidad dentro de su iglesia donde está, como es diezmar, ofrendar, dar primicias o ayudar, sembrar cuando hay necesidades. Eso es bíblico. Y nosotros como pentecostales y trinitarios y como asambleístas creemos en ese principio divino, lo predicamos y también vemos cómo la mano de Dios bendice a todo aquel que es obediente en esa área. ¿Verdad? ¿Para qué se pone a correr? Había una mujer cuando estaba en Guaduas que no diezmaba allá en la iglesia, y uno allá arañando la pared para buscar, para pagar arriendo y cosas, y lo mandaba el diezmo para una media iglesia aquí en Bogotá. Porque un día me dijo, pastor, es que yo siembro en tierra buena. Uy, uno le dan ganas de cogerla como cuando se coge la gallina para, ¿sí? Hacer sangre de Cristo. Eso será sinónimo, símbolo de una mujer o un hombre que es un aprendiz de las escrituras de Cristo. ¿Será que es sinónimo de eso? No, no, Señor, esa es otra cosa que yo no les puedo decir. ¿Comprende eso? No, es en la obediencia. El discípulo no peca deliberadamente. Yo dije, se levanta esta plancha con ese amén. El discípulo no peca deliberadamente. ¿Sabía usted que hay pecado, hay quienes pecan deliberadamente? Pero otra cosa es el pecado ocasional. Ninguno de los dos es justificado, pero es que hay una gran distancia entre el pecado ocasional y aquel que peca deliberadamente. Ustedes conocen la historia de David, ¿cierto? Cuando se enamoró de semejante mujerota por allá desde el quinto piso que la miró bañándose. La pregunta que les hago, ¿David pecó deliberadamente o de manera ocasional? No sé, bueno, como entre como que sí, como que no. Suelten a ver, ¿qué piensan? Suelten, ¿qué piensan? ¿Ah? Ella dice que ocasional. ¿Estás segura? O 50-50. O llamamos a un amigo. O una llamada, algo, hacemos algo. Se le rebotaron las hormonas, eso se. Debo decirle que no. Para mí David no pecó de manera deliberada. David pecó de manera circunstancial. Tampoco es justificable, obviamente. Desde ningún momento se puede justificar el pecado. No es que ahora me diga pastor, le llega alguien, sí, eso, y cada 8 días llega aquí a la iglesia. Y cada 8 días peca circunstancialmente. O se porte bien, ¿sabe el cuento de los cristianos oncemesunos? ¿Sí? Que de enero a diciembre en santidad pura y llega a diciembre, a noviembre, y en diciembre se desaparecen. Y entonces, no, es que, pastor, es que diciembre es el mes donde yo peco sí, es que eso hay, no crea que eso hay. Estamos, entonces, el discípulo no peca de manera deliberada. Puede que por alguna circunstancia que se debe siempre uno. Es que de hecho, mire, nosotros pecamos a veces en cosas que alardeamos que no son pecado. Y esto es el tema de otra enseñanza, podría ser. Alardeamos que no pecamos, pero si comenzamos a mirar hay muchas cosas. Voy a decirle una que toca ampollas, yo no sé aquí, pero bueno, aquí todos son súper hiper mega santos. Una. El diezmo es un mandamiento de Dios. Y hay super hiper mega santos en la iglesia que no diezman. Pero entonces, si es un mandamiento y yo no lo cumplo, no lo hago, ¿acaso no es pecado? Número 2, ¿qué dice la Biblia de la Gran Comisión? ¿Qué dice? ¿Y los que no hacen discípulos entonces? Y hay un sinnúmero de cosas en la palabra de Dios que nosotros, por esa hipermega santidad que nos cubre, no nos deja ver. Pero en la práctica hay muchas cosas que son pecados que usted seguramente hace muy a menudo. ¿Sí? Tenemos que aprender. Pero aquí estamos aprendiendo que el discípulo entonces no peca de manera deliberada, sino tampoco circunstancial. Ya es una cosa, colocamos el ejemplo de David. Bueno,
Apenas, voy bien, pastor, ya, eso yo sé que voy bien. Bueno, el discípulo tiene claro para qué fue salvo. ¿Alguien me podría decir, decirme para qué fue salvo usted? ¿Para qué fue salvo? Entre otras cosas, pero fuimos salvos para servir a Dios. Escúcheme. Para eso fue salvo usted y fui salvo yo, para servir a Dios. Y me encanta lo que dice la primera carta de Tesalonicenses. Él habla en los primeros 10 versículos y dice que esos hombres y mujeres trabajaban en el evangelismo como gorgojos en la madera. Y tenían una perspectiva divina y que ellos sabían de dónde habían salido y para qué habían llegado a Cristo. Léase en su casa y me va a entender lo que le digo. Usted fue salvo, ¿para qué? Para servir a Dios. El discípulo sabe que fue salvo, ¿para qué? ¿Y por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Porque es un ¿qué? Es un aprendiz, énfasis en aprendiz. Si usted deja de ser aprendiz, resulta descarriado a los pocos días. El discípulo nunca deja de ser aprendiz y sabe que servir a Dios es algo fundamental dentro de la vida cristiana, que sabe que no fue llamado solamente para calentar una banca. Amén. Ojalá que ninguno se vaya de esta iglesia, porque a mí se me pasó una vez eso. En Guados dije así, y un señor no volvió a la iglesia. Y le dije, hermano, y está diezmado juicioso, ¿no? Y se fue un diezmito ahí, señor. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué se fue? No, que era que porque yo había predicado un día y les había dicho que ellos eran calentabancas. Yo no lo nombré a él, pues se sintió aludido. Está bien. No vinimos a calentar banca, vinimos ¿a qué? ¿A Cristo a qué? A servir. Y el discípulo tiene claro para qué fue salvo. ¿Para qué? ¿Tiene claro usted para qué fue salvo? ¿Sí? ¿Tiene claro? ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? Pues si es obediente, entre muchas cosas, tiene que diezmar, ofrendar, sembrar, todo lo que se necesite, apoyar, dar. La generosidad es un principio. Otra cosa, los hipermega santos, hipermega, ¿qué más le decimos? No se dan cuenta que la generosidad es un principio de Dios y que la Biblia está bañada en generosidad. Pero algunos hipermega santos dicen que no. ¿Ya? Entonces, usted es obediente a la palabra de Dios, es un paquete completo, no es una sola cosa. Último para ser obediente al tiempo que me dieron. Es que anoche me pasé un poquito nomás, un tricitico. Número 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 32? Viene una pregunta. Ese texto es una promesa de libertad, pero ¿acaso esa promesa es para todos, para toda la gente, toda la humanidad? ¿Pudiésemos decir que en este momento esta promesa es para toda esta gente del barrio? ¿Cómo es que llaman? ¿Sería para todos en este momento? ¿Sería? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué también? Tenemos que mirar ese enfoque. ¿A dónde estaba enfocado Jesús? ¿En quiénes? En los que iban a ser sus discípulos, en los que habían creído. Eso me dice entonces que esta promesa no es para todo el mundo, porque es que es real. La promesa es para quienes hemos creído, ¿sí o no? Porque el que ha creído se convierte en un aprendiz, en un discípulo, y comienza a escudriñar las escrituras y a aprender. Entonces, como resultado, es la causa y efecto, ¿sí? La causa es que la palabra, lo que hace la palabra, y el efecto ¿cuál es? La libertad que produce la palabra en la vida de cada creyente. Ojo, por eso no sería para todo el mundo, solamente para los que lleguen a creer en Cristo Jesús. Y espero que sea para usted que ha creído en Cristo en esta mañana, ¿verdad?
La libertad. Entonces lo tercero es que hay que experimentar la libertad que produce la palabra de Dios. O vivir también en libertad, si lo quiere, como quiera apuntarlo o tenerlo guardado en su corazón. Vivir en libertad. Un discípulo de Cristo. ¿Cómo ser discípulo de Cristo? Viviendo en libertad. Porque cuando yo vivo en libertad, estoy mostrando que soy discípulo ¿de quién? De Cristo, es claro, porque es el efecto que causa la palabra en mi vida. Si vivo siempre amarrado y que el diablo me cogió, que el diablo me hizo, que el diablo por acá, que por allá, ¿será que es discípulo de Cristo? Hay gente, creyentes, entre comillas, que andan pegados más al diablo y cuidado con el diablo y cuidado por acá, más que Cristo. Un discípulo de Cristo no está pendiente del diablo, está pendiente de la enseñanza de Cristo, por eso vive en libertad. ¿Y sabe que se mueve en medio de 1000 demonios? Pues sí, ¿eso qué? ¿Y qué? Sale usted aquí a la calle y seguramente hay 1000 demonios. Pero Juan dijo algo importante: más es el que está en mí que el que está en ellos, y más es el que está en usted en esta mañana. Así es. El discípulo está pendiente de Cristo, no del diablo. Así es, hermano. Déjelo que el diablo tiene su paga, ya lo que le va a llegar. Pero usted vive en Cristo libre en Él, experimentando el efecto de la palabra. Rápidamente encontré no sé si llegó por la red, por el Facebook, un video que me encantó. Pues creo que fue un estudio que se hizo a 40,000 personas de entre 8 y 80 años. Y entonces dice que el estudio arrojó que el que leía la palabra de Dios una vez a la semana, como que algo, medio alguito, había un efecto. El que leía 2 o 3 veces la palabra a la semana, se miraba un efecto mayor. Pero cuando leía 4 veces a la semana, comienzan a aparecer cosas grandiosas en la vida de la persona. Escuche esto, esta estadística que sacaron del estudio, póngale cuidado. La sensación de soledad se reduce en un 30%. El problema con la ira se reduce en un 32%. La amargura en la relación matrimonial o con los hijos cae en un 40%. El alcoholismo cae en un 57%. La sensación de estancamiento espiritual cae 60%. Contacto con pornografía se reduce en 61%. Hábitos positivos y compartir de la fe aumenta en 200%, y aumento del discipulado en un 230%. Pues cuando yo encontré esto y lo asocio con lo que estamos viendo hoy, digo, tremendo. Esa es la razón por qué es que dice Jesús que la verdad los hará ¿qué? Libres. Los hará libres. La verdad los hará ¿qué? No se le olvide, libres. Hay batallas que se ganan no tanto por la consejería de alguien, sino por la concentración y los hábitos de vivir en la palabra del Señor. Aleluya. El discípulo de Jesús es un aprendiz que no para, es continuo, no importa los años. Por eso les dije hace un momento, ¿será que por tiempo, por edad, tenemos ya como asegurados ser discípulos? No, porque seguramente hay personas de 20 años en Cristo y están increyentes todavía. Yo creo en Cristo. Y antes minimizan a Dios, mi Diosito. Es el que me da todo. Pero cuando no le da, entonces echan para atrás. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, por favor? La palabra de Dios es para confrontarlos, y yo estoy totalmente seguro
que hay mensajes como este que no despiertan muchas emociones, ¿sí? Aunque ustedes fueron muy efusivos, dijeron amén. En otros lugares no, ni se respira. Uno no sabe si es el totazo que sintieron o algo pasó. Pero en la práctica el asunto es que yo aprendí de alguien que me decía, es mejor que salga de la iglesia las personas hasta de mal genio, porque eso es señal de que la palabra les tocó allá el callo donde sea y que los hizo reaccionar, y no tanto amén y aleluya y gloria a Dios y seguir en las mismas. Entonces el discípulo en esta mañana no se va de pronto de mal genio, listo, está bien, pero no se va a pensar en la palabra, a evaluarla, a reflexionarla, en qué y cómo andamos. Y esa es mi propuesta en esta mañana, decirle a usted, a la luz de esta palabra que vimos, de los textos bíblicos, ¿en qué lugar está usted? ¿Todavía en una vida de creyente cómoda, esperando el milagrito todos los días? ¿O está siendo un aprendiz de la palabra de Cristo? Es decir, un discípulo. Recuerde que no es un punto de llegada, es un proceso, una enseñanza continua. Quiero invitarle que cierre por favor sus ojos en esta mañana y reflexione un momento en las Escrituras y salga usted empoderado de este lugar por la palabra del Señor. Vaya para su casa pensando, confrontado, diciendo, debo cambiar en esto o en lo otro. Yo sé que el Espíritu Santo en esta mañana habló a su corazón, es su palabra, no es la mía. Y quiero decirle que sea obediente a lo que usted recibió de parte del Señor en esta mañana. Yo no lo conozco a usted, ni cuando preparé este mensaje pensé en alguno de ustedes, porque no recuerdo las caras después de que me vaya de acá. Solo sé que es una palabra del Espíritu de Dios, a la cual tenemos que recibirla para ponerla en práctica. Recibe esa palabra en su corazón, comience a vivirla, a practicarla, diciendo, Señor, debo hacer esto, debo hacer aquello. Hay que volver a las Escrituras y dejar de ver tanta televisión en canales entre comillas cristianos. Hay que dejar de escuchar tanta radio y irnos a las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura realmente? Hay que hacerlo, porque hay mucha cosa que se distorsiona y usted está creyendo más que a lo que dice la palabra del Señor. Ahí por un momento de reflexión, hable con el Espíritu Santo y respóndele a Él conforme usted sintió y recibió esa palabra de Él a su corazón en esta mañana. Si tiene que pedir perdón, hágalo en esta mañana, pida perdón. Si tiene que tomar decisiones, tome decisiones, porque es la oportunidad que el Señor le está dando en este día para eso, para tomar decisiones de vida que van a marcar su vida en adelante. Ser discípulo de Cristo no es fácil, tiene un precio, tiene un sacrificio, y el sacrificio usted lo ve allá en su trabajo, en medio de la gente. El texto que leíamos, los que habían creído estaban en medio de una gran multitud. Los que habían creído eran pocos, estaban en medio de una gran multitud y no les era fácil transformar sus vidas, su manera de pensar, pero Cristo les estaba pidiendo: donde usted está es el medio donde Dios lo colocó, y allí usted tiene que mostrar que es un aprendiz, que es un discípulo de Jesús. Adórale por un momento en este instante, alábale en esta mañana. Y el Espíritu Santo, ayúdame para ser un discípulo. Que tu presencia, Dios,
Dile: Espíritu Santo, dame el fervor de volver a las santas escrituras para escudriñarlas. Dile: Espíritu Santo, direccióname en esta mañana. Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te damos gloria. Es la oportunidad en este momento para asumir un compromiso con Cristo, para renovar un compromiso con Él. Ven, Señor Jesús. Y si el Espíritu Santo lo está moviendo a hacerlo, hágalo en esta mañana. Haz un compromiso. Eso es una decisión. Ser discípulo de Cristo es intencionalidad de su parte. Y hoy el llamado es ese, a ser intencional. Gracias, Señor. Te amamos, Espíritu Santo, en esta mañana. Te damos la alabanza y a ti la gloria por tu palabra, que es la que nos hace libres, amado Señor. Hoy asumimos esta palabra, Señor, como el alimento para nuestras vidas, mi amado Cristo. Ayúdanos. Todos estamos necesitados, Espíritu Santo. Amado Cristo, estamos necesitados de tu presencia, de tu ayuda, porque en nuestras fuerzas no podemos ser discípulos o aprendices. Sencillamente es tu presencia la que nos impulsa. Por favor, te ruego, Espíritu Santo, que nos ayude en esta mañana. Ayuda a la iglesia presente. Espíritu Santo, ayuda allí en sus casas, con sus familias, con su trabajo, en su entorno, Señor. Ayúdala, por favor. Ministrales, Espíritu Santo de Dios, fuerza, vida, Señor de los cielos. No importa el precio, tenemos que pagarlo, tenerlo para ser los discípulos, pero con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios. Señor, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos, amado Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu amor es poderoso. Ahí donde estás, termina este momento diciéndole al Señor: gracias. Gracias porque tú eres claro, Señor, porque tú hablas con claridad a mi vida. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame, Señor, a vivir en la libertad que tú, Señor, me ofreces. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios y le dan un aplauso a Él? Dígale: gracias, Jesús, porque tú me hiciste libre. Amén.